El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La verdadera adoración comienza con un corazón agradecido, pero pierde sentido cuando permitimos que el odio y la envidia nublen nuestra alma. La historia de Caín y Abel nos recuerda que una ofrenda genuina a Dios siempre respeta y valora la vida del hermano. ¿Qué tan auténticas son nuestras ofrendas en el día de hoy? Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos dando inicio a una nueva unidad de nuestra revista El Discípulo, titulada Altares y Ofrendas en la Antigüedad. Y la lección de hoy se titula Los sacrificios de Caín y Abel. Y es la lección número 14, la que estaremos trabajando en este día. El texto bíblico para hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, los versículos del 1 al 16. Y el texto áureo es Génesis 4, versículos 6 al 7a, que leen de la siguiente manera. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha caído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Y en este día queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, comprender la importancia de la gratitud a Dios como una expresión de adoración por las bendiciones que Él nos da. Número 2, comprender que toda violencia cometida contra otra persona es un acto que se opone a la justicia del reino de Dios, por ende es pecado. Y número 3, validar nuestra responsabilidad cristiana al asumir la defensa y el cuidado de las víctimas de violencia, resistiendo todo intento de justificar este mal social. Y les invito a que podamos descubrir el vocabulario en este día, y el primero es Caín. Y Caín, su significado es obrero, artesano o lanza, y este fue el primer hijo de Adán y Eva, que se desempeñó como agricultor diestro debido, obviamente, a su oficio. Está vinculado con la cultura sedentaria o semisedentaria de la época. Abel fue el segundo hijo de Adán y Eva, cuyo nombre significa soplo o hálito, y era de oficio pastor de rebaños, por ende representa la vida más nómada, y su asesinato se ha convertido en símbolo de la sangre derramada por los inocentes y víctimas de la violencia. Y ofrenda es la entrega de un don o sacrificio que se hace ante Dios para solicitar su perdón o auxilio, y como señal de agradecimiento por sus bendiciones y bondades. Y también se realiza para cumplir con una obligación o un juramento. Les invito a que me puedan acompañar y buscar en sus Biblias la lectura bíblica de esta lección, que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Génesis, los versículos del 1 al 16, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada, que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de tierras. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la gracia de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces
Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió a Jehová: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrase. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos que a través de esta lección seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra vida. Glorifícate, Señor, de manera poderosa, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, esta es la primera unidad que está trabajándose, donde se estudia las experiencias, ¿verdad?, que motivaron a los personajes de la Biblia, ¿verdad?, a dedicar altares y ofrendas a Dios, ¿verdad?, como un acto de agradecimiento, como un acto de adoración por sus bondades. Y esto ciertamente nos va a dirigir al análisis, ¿verdad?, de varias historias que están contenidas en este libro de Génesis. Y la lección que estamos trabajando en el día de hoy, ¿verdad?, va a estudiar con mucho detenimiento lo que son esas primeras ofrendas dedicadas a Dios, ¿verdad?, que aparecen en las Sagradas Escrituras o en la Biblia. Hoy nos encontramos este relato profundamente conocido por muchos de nosotros, pero siempre es un relato que tiene mucho que decirnos en el día de hoy. Nos referimos a la historia de Caín y Abel, ¿verdad?, el cual nos lleva al núcleo mismo de la relación entre lo que es la adoración y lo que es la justicia, entre la ofrenda que agrada a Dios y lo que es la tragedia, ¿verdad?, de la violencia que destruye comunidades y familias. El texto que vamos a estar estudiando, cuando profundicemos en el mismo, vamos a ir viendo esas raíces espirituales del pecado. Ciertamente, esto es algo que vamos a estar presentando en esta lección. Pero de igual manera, a la misma vez, estaremos viendo lo que es la misericordia que transforma a las personas, esa misericordia transformadora de nuestro Dios, que siempre nos llama a cuidar y de igual manera a proteger lo que es la dignidad de nuestro prójimo, la dignidad del ser humano. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, este pasaje que estamos estudiando en el día de hoy comienza con una bendición divina, ¿verdad?, que se expresa a través de lo que es la maternidad de Eva. Vemos entonces en esos primeros versos que nos hablan acerca de Caín y Abel. Tanto Caín y Abel, fíjense, simbolizan dos formas de vida. Uno, que es Caín, simboliza ese tipo de vida sedentaria agrícola, ¿verdad? Y obviamente Abel nos presenta ese estilo de vida nómada, pastoral, y ambos traen ofrendas a Dios. Y es lo que vemos, ¿verdad?, en estos versículos 3 al 5. Pero la aceptación divina o la aceptación de Dios no parece basarse simplemente en el tipo de ofrenda, fíjense, porque si se fijan, uno trae lo que es fruto de la tierra, otro trae lo que es ¿verdad?, la carne de los animales. Se fija, fíjense, Dios en lo que es la actitud del corazón. Y en esa razón es que Dios le deja saber que Abel ofreció lo mejor, sus primicias. Y esto indica una profunda gratitud y una devoción hacia Dios. Sin embargo, Caín, en contraste, parece presentar su ofrenda con menos reverencia,
sin mencionar que fueran las primicias o lo mejor de su cosecha. Aquí el énfasis bíblico en las primicias puede reflejar un corazón genuinamente comprometido con la adoración que es verdadera y un reconocimiento sincero de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así que esto es un elemento importante porque nos habla acerca que lo que Dios estaba viendo en esa ofrenda de Caín y Abel es la actitud del corazón. Y es lo que Dios mira hoy en día cuando venimos al Señor y ofrecemos nuestra vida en ofrenda al Señor, cuando ofrecemos al Señor nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Una de las cosas que Dios mira es cuál es nuestra actitud. Esa actitud del corazón. ¿Reflejan realmente nuestras primicias? ¿Revelan una profunda gratitud y una devoción hacia nuestro Dios? Y esa es la pregunta que hoy en día debemos hacernos cada día. Fíjense, hubo entonces, ante esta situación, una reacción de Caín. Ante esa desaprobación de Dios que nos revela la verdadera condición de Caín. Y fíjense, en esos versículos 5 al 7 vemos esto, ¿verdad? Que era lo que había en el corazón de Caín. Y Dios mismo, fíjense, lo confronta y le hace una pregunta. Y la pregunta que Dios le hace a Caín es una pregunta que lo invita a que haga un autoexamen. Mira lo que le pregunta. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has enojado? Y la advertencia es clara y pastoralmente pertinente. Y el pecado acecha siempre. Y el pecado siempre está listo para dominar al ser humano. Y Dios entonces le está ofreciendo a Caín una clara elección y un camino alternativo. ¿Qué es lo que Dios le ofrece? ¿Cuál es ese camino alterno, distinto al que está, trabajando ahí su corazón, que está a punto de tomar un camino peligroso, un camino que va en contra de la dignidad del ser humano, un camino, que lo va a exponer a él a una situación difícil? Y entonces vemos que Dios le dice, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Fíjense que Dios no está condenando directamente a Caín, sino que le invita a que Caín pueda reconsiderar esa actitud y a dominar esos impulsos que son pecaminosos. Y yo pienso que eso es algo que es importante en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros diariamente recibimos una invitación de Dios. ¿Y cuál es esa invitación? A que nos examinemos, a que examinemos nuestra vida, a que reconsideremos nuestras actitudes, a que dominemos nuestros impulsos, que en ocasiones, son impulsos pecaminosos. Y esta advertencia que Dios le está haciendo, de igual manera resalta la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Y es una responsabilidad individual que usted y yo tenemos. Y es una responsabilidad en la cual nosotros tenemos que luchar contra el pecado. Y esto, mis amados hermanos, lo que hace es que subraya la misericordia de nuestro Dios. Esa disposición de Dios de guiarnos hacia lo que es bueno, de guiarnos hacia lo que es correcto, de guiarnos, mis amados hermanos, a lo que es recto ante sus ojos. Y me encanta mucho esto porque el Señor pone en cada uno de nosotros esto. Y por eso es que es importante que dominemos, ¿verdad? Que tengamos dominio propio. Porque a veces surgen situaciones que lo que uno quisiera, ¿verdad?, es reaccionar de una manera y quizá el impulso nos lleva a cometer un acto de violencia en contra de un hermano o una hermana, en contra del prójimo, en contra de mi vecino, en contra de mi compañero de trabajo. Y el Señor hoy en día nos invita a que dominemos esos impulsos y a que reconsideremos nuestra actitud. Y si necesitamos ayuda, decirle al Señor, Señor, ayúdame. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, que el Señor siempre, siempre, siempre nos va a guiar hacia lo que es correcto, hacia lo que es recto. La historia nos presenta que lamentablemente Caín decide ignorar esa advertencia de Dios y asesina a su hermano Abel. Fíjense
que lo que Caín hace es un acto impulsado por la envidia, por la ira. Y es lo que vemos, ¿verdad?, en ese versículo número 8. Y este acto, mis amados hermanos, que es un acto violento, no solamente es un crimen en contra, ¿verdad?, de Abel, sino de igual manera un desafío directo contra Dios. Porque ¿quién creó al ser humano? Es Dios. Y Dios creó al ser humano para que pudiera vivir. No podemos olvidar esto. Eso está en el libro de Génesis. Dios creó al ser humano para que pudiera vivir en comunión, cuidando y valorando, miren, mutuamente sus vidas. El Señor de igual manera creó al ser humano para que viviera en comunión con la creación, cuidando la creación, valorando la creación. Así que esto va en contra de lo que Dios estableció en el libro de Génesis desde el principio, en esos primeros capítulos. Y entonces, cuando esto sucede, Dios le hace una pregunta a Caín. Y fíjense que es una pregunta que no busca información, sino es una denuncia. Está denunciando, ¿verdad? Esa denuncia que obviamente es una responsabilidad que tenemos humana y de comunidad. Y fíjense lo que dice: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y esos son esos dos versículos, el versículo 9 y 10. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Miren, Dios sabía lo que había sucedido. Dios no está interesado en que Caín, ¿verdad?, le pueda decir. Dios conoce la información, sino que hay una denuncia que está haciendo proféticamente sobre la responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad humana en la comunidad. Y obviamente Caín responde de una manera, vamos a decirlo así, media cínica y un tanto evasiva. Entonces miren lo que les dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Piensen que la contestación de Caín, lo que vemos es indiferencia. Vemos un rechazo a la responsabilidad que Dios nos ha otorgado de velar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por nuestro prójimo. Y esta interacción lo que está subrayando es una verdad teológica que es fundamental. Y es que Dios nos creó para que seamos guardianes de la vida, no destructores de ella. Y eso lo vemos en el Génesis. Así que la justicia, esta justicia divina, ciertamente es ineludible. Y Caín enfrenta las consecuencias de sus acciones. Esa tierra que antes era generosa, ahora le va a estar negando sus frutos. ¿Sí? Hay una justicia de parte de Dios y lo vemos en esos versículos 11 y 12. Hay un castigo divino, que no solamente es una sanción, sino una declaración clara en contra de toda forma de violencia. Y entonces Caín debe vivir con esas consecuencias de sus actos. Y tiene que enfrentar de ahora en adelante una vida que va a ser de incertidumbre, una vida de aislamiento, ¿verdad? Y eso, mis amados hermanos, lo que simboliza es cómo el pecado rompe nuestras relaciones con Dios y con los demás. Cuando caemos en el pecado, rompemos esa relación con Dios y con los que nos rodean. Y cuando estamos en el pecado, estamos en incertidumbre. Nos encontramos aislados. Y Dios ciertamente desea que eso no suceda. El texto nos dice que al final, aún a pesar del juicio que Él emite sobre Caín, Dios le muestra misericordia. Porque hay un temor de Caín. Y marca a Caín para protegerlo de la violencia que él mismo ejerció contra Abel. Mira qué cosa más interesante. Y Dios entonces enfatiza así su disposición al perdón y a la restauración. Hay una invitación siempre de parte de Dios a que nos arrepintamos de manera sincera,
y de igual manera a que podamos ser transformados en nuestros corazones. Así que la misericordia de Dios sobre Caín no es una justificación del pecado, sino una demostración del amor de Dios que busca ciertamente restaurar incluso al pecador más alejado. Este relato, mis amados hermanos, a manera, ¿verdad?, de aplicación, este relato de Caín y Abel es un llamado urgente a nuestra sociedad, a la sociedad nuestra, a nuestro país, a Puerto Rico. Especialmente cuando estamos enfrentando, ¿verdad?, formas persistentes y lo que es normalizar de la violencia, porque hacemos la violencia como algo común. Y lo vemos en la manera de comunicarnos, y lo vemos a veces en las redes sociales, lo vemos en la prensa, lo vemos lamentablemente en nuestros líderes. Los líderes que tenemos en nuestro país, donde parece ser que la violencia es parte ya de la cultura. Y hemos normalizado la violencia. Y lo vemos en los discursos y en la manera en que se expresan. Y lo vemos también en las relaciones de la gente con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Es como si hubiésemos normalizado lo que es la violencia. Y esta historia que nos está presentando el texto bíblico nos está presentando a nosotros un gran desafío. Como cristianos, como cristianas. Y una de las cosas que el Señor nos dice es que toda ofrenda a Él debe estar basada en el respeto profundo y de igual manera en el respeto a la vida y a la dignidad de cada persona. No podemos olvidar que usted y yo somos ofrendas de olor fragante a Dios y que a través de nuestro estilo de vida nosotros ofrendamos a Dios y adoramos a Dios. Por lo tanto, en medio de nuestro día a día, en medio de nuestra cotidianidad, a través de nuestros actos, debemos nosotros, mis amados hermanos, reflejar ese respeto por la vida, por la dignidad del ser humano. Y no se trata, mis amados hermanos, ¿verdad?, de simples palabras, se trata de actos concretos. Y no basta solamente, ¿verdad?, con aquellos actos religiosos nuestros, ¿verdad?, que a veces, ¿verdad?, lo hacemos en nuestras congregaciones. Y no es que esto no sea lo correcto, sí. Tenemos que tener actos, ¿verdad?, de gratitud a Dios cuando estamos adorando a Dios en nuestros templos, en nuestros altares. Pero se trata mucho más que eso. Se trata de la cotidianidad de nuestro día, del día a día, que con nuestra vida adoremos a Dios y que reflejemos esa ética cristiana que debemos tener. Una ética que ciertamente se opone a lo que es cualquier forma de violencia, de opresión. Y eso tenemos que reflejarlo. Y eso tenemos que trabajarlo constantemente. Porque si no, no estaríamos dando testimonio de quién es nuestro Señor y Salvador. De quién es quien nos gobierna a nosotros. Por eso, mis amados hermanos, hoy el Señor nos está invitando a que podamos asumir ese compromiso de defender a las víctimas de la violencia, de resistir cualquier justificación del mal social y de poder nosotros cultivar comunidades que estén basadas en el amor, en el respeto, en lo que es la misericordia, en la justicia. Y nosotros, mis amados hermanos, estamos siendo llamados a ser esos promotores de la paz, que pongamos la paz en medio de las situaciones que hay, en medio de las discusiones de nuestro trabajo, en medio de las discusiones que puedan haber y conflictos en nuestra familia, con nuestros vecinos. Seamos promotores de la paz. Y porque, mis amados hermanos, esto es lo que al Señor le trae alegría, es ofrenda agradable. Y no podemos olvidar que nuestra relación con Dios está íntimamente conectada con nuestra manera de tratar al prójimo. No podemos olvidar eso. Y es necesario que usted y yo podamos tratar a nuestro prójimo con amor, con misericordia, con perdón y con justicia. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, que engendra vida, paz y amor.
Permite que tu Santo Espíritu nos haga comprender la responsabilidad que tenemos de cuidar de nuestros hermanos y hermanas. Por favor, danos la fuerza para no caer en la tentación de justificar la violencia, sino que seamos promotores de tu paz y amor con todos los seres humanos. Permite, Señor, que nuestras voces sean de justicia conforme a tu reino. Y te suplicamos, nos libres, Señor, de aquellas actitudes que abren camino a la violencia. Haz de nosotros hombres y mujeres de paz. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.